Mi nombre es Hermana María y, desde que tengo memoria, mi vida ha pertenecido a Dios. Mi devoción a Él nunca fue un deber ni una obligación, fue un llamado tan profundo que se convirtió en la esencia misma de mi ser. Desde el momento en que entré al convento siendo una mujer joven, supe que este era el lugar donde debía estar. La abadía se convirtió en mi hogar, las hermanas en mi familia y cada respiración que tomaba era una oportunidad para servir, amar y acercarme más a Él. Mis días estaban llenos de oración, enseñanza y actos de bondad destinados a reflejar su amor a quienes más lo necesitaban. Cuidaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y consolaba a los solitarios. Y en las horas tranquilas de la noche, ante el Santísimo Sacramento, susurraba mis oraciones, escuchando, siempre escuchando, su voz. Maslow escribió una vez sobre las necesidades humanas, el propósito y la realización personal. Pero lo que yo sabía, con absoluta certeza, era que ninguna búsqueda terrenal, ningún anhelo material, jamás podría compararse con la paz de saber que estaba recorriendo el camino que Él había trazado ante mí. Y, sin embargo, incluso en mi fe más profunda, había preguntas sobre el momento más allá de esta vida. ¿Lo reconocería cuando llegara? ¿Estaría preparada? Un día, esas preguntas dejaron de ser meros pensamientos y se convirtieron en realidad. El diagnóstico llegó de repente, pero no lo afronté con miedo. Cáncer. Los médicos me dijeron que se había extendido demasiado y que el tratamiento solo retrasaría lo inevitable. Pero yo había pasado mi vida confiando en el plan de Dios. ¿Por qué este momento iba a ser diferente? No lo veía como una batalla que debía librar, sino como un paso más en mi viaje, un camino que recorrería con fe, como siempre lo había hecho. Las hermanas del convento lloraban. Oraban fervientemente, pidiendo un milagro, pero yo les recordaba que la voluntad de Dios es perfecta. Si Él me llamaba a casa, iría con alegría. Los días pasaban, mi cuerpo se debilitaba y el dolor se convirtió en mi compañero constante. Sin embargo, nunca quebrantó mi fe. Mis hermanas me cuidaban con un amor que irradiaba su presencia. Leían las Sagradas Escrituras cuando mis ojos se cansaban demasiado, me sostenían las manos cuando el dolor se hacía insoportable y susurraban oraciones por mí cuando mis fuerzas se desvanecían. Su amor era prueba de que nunca estaba sola. Entonces llegó la noche en que apenas podía levantar la mano para hacer la señal de la cruz. Podía oírlos rezar a mi alrededor, sus voces llenas de amor y dolor. Quería consolarlos, decirles que no lloraran. Pero mi respiración se hizo más lenta, mi cuerpo se rindió y, en ese momento final, una calidez como nunca antes había sentido me invadió. Paz. En el momento en que mi último aliento abandonó mi cuerpo, todo cambió. El dolor, la debilidad, la pesadez de mi forma terrenal, todo había desaparecido. Me sentí ingrávida, libre de una manera que nunca había imaginado. Pero no me movía sola, algo más grande me llevaba. Y entonces me vi a mí mismo. Mi cuerpo yacía inmóvil en la cama, con las manos suavemente cruzadas sobre mi pecho. Las hermanas permanecieron a mi lado, con la cabeza inclinada en oración, algunas con lágrimas silenciosas corriendo por sus rostros, otras agarrando sus rosarios como si pudieran retenerme allí solo un momento más. Pero no sentía pena, no añoraba ese cuerpo que había dejado atrás. Ya no estaba atada a él. Y entonces lo sentí, el calor que me rodeaba, no como el calor del sol o el consuelo de una fogata, sino algo más profundo, algo vivo. Me envolvió, llenando cada parte de mi ser con un amor que nunca había conocido tan completamente. La habitación a mi alrededor comenzó a desvanecerse, no de manera abrupta, sino con suavidad, como la lenta transición de la noche al amanecer. Los susurros de mis hermanas se desvanecieron, reemplazados por algo mucho más grande, algo más allá del tiempo, más allá del espacio. Me sentía atraído hacia allí, no por mi propia voluntad, sino por la esencia misma de mi alma, que estaba siendo llamada a casa. Y entonces vi la luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera conocido antes. No era simplemente brillante o dorada, estaba viva. Latía con una belleza que superaba la comprensión humana, se extendía infinitamente en todas direcciones y, sin embargo, no estaba vacía. Estaba llena de algo más maravilloso de lo que jamás había imaginado. A medida que me acercaba, algo dentro de mí cambió. Todas las preguntas que alguna vez había albergado, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el plan de Dios, ya no eran un misterio. Las respuestas no se decían, simplemente se sabían. La verdad estaba entretejida en la estructura misma de ese lugar, y yo la entendía por completo. Esta era mi casa. Nunca había estado aquí antes, y sin embargo, pertenecía a un lugar que nada en la tierra me había hecho sentir antes. Y entonces, sentí una presencia. Un amor tan profundo, tan vasto, que llenó cada parte de mí, más cercano que mi propia respiración, pero más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. La fuente del calor, la paz, la alegría abrumadora. No necesitaba ver su rostro para saber quién era. Jesús. Su sola presencia era suficiente. Mi alma lo reconoció al instante,
como un niño que regresa a los brazos de un padre que lo había estado esperando todo el tiempo. Cada creencia que había tenido, cada palabra que había orado, cada acto de fe que había vivido, estaban ante mí, reales, innegables. El amor que irradiaba de él superaba todo lo que yo había conocido jamás. No era solo bondad, ni solo calidez, era absoluto. Un amor que lo veía todo, que conocía cada pensamiento, cada duda, cada temor, cada acto de fe, y que todavía me amaba. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, ni siquiera de alegría, sino de la mera profundidad de la misma. Caí de rodillas, no porque tuviera que hacerlo, no por obligación, sino porque permanecer en su presencia era imposible. Mi cuerpo, mi alma, no podía hacer nada más que rendirse a su gloria. Quería hablar, contarle todo, decirle cuánto había anhelado ese momento, cuánto había intentado servirle, cómo me había aferrado a la fe incluso en los momentos más difíciles. Quería hacerle las preguntas que llevaba en el corazón. Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, él se adelantó y extendió su mano. En el momento en que su mano tocó la mía, todo a nuestro alrededor cambió. Fue como si el aire mismo respondiera a él, como si el tiempo mismo se inclinara ante su presencia. Una oleada de calor me invadió y, con ella, mi vida entera se desplegó ante mis ojos. Pero no lo vi como lo había vivido antes, lo vi a través de sus ojos. Vi los momentos de bondad, las veces que amé a los demás como él me lo había pedido. Las oraciones susurradas en el silencio de la capilla, las manos que sostuve, las cargas que alivié. Pero también vi los momentos de vacilación, las oportunidades perdidas, las veces que dejé que el miedo me detuviera. Sin embargo, aunque vi mis defectos, no sentí vergüenza ni arrepentimiento, solo amor. Porque él nunca dejó de amarme. Nunca dejó de guiarme. Nunca dejó de acercarme más a él. Y luego, él habló. Mi amado hijo, su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No solo entró en mis oídos, sino que resonó dentro de mí, llenando cada parte de mi ser. Siempre he estado contigo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras el peso de sus palabras se asentaba en mi alma. Él siempre había estado allí. En cada momento de alegría, en cada temporada de lucha, en cada oración silenciosa. Incluso en mis dudas, en mis temores, en los momentos en que me preguntaba si realmente estaba siguiendo su voluntad, él nunca me había abandonado. Quería quedarme en ese momento para siempre. Permanecer en su presencia, en la paz perfecta de saber que era plenamente conocida, plenamente amada. Pero entonces su expresión cambió. Todavía había amor, todavía calidez, pero ahora también había un propósito. Hay algo que necesito mostrarte, dijo. Y en un instante, todo a nuestro alrededor cambió. Cuando Jesús tomó mi mano, sentí que la esencia misma de mi alma avanzaba, no por mis propios movimientos, sino por su voluntad. La luz que nos rodeaba ya no era solo un resplandor, estaba viva, latiendo con la presencia de algo más grande. No pregunté a dónde íbamos. No necesitaba hacerlo. Confié completamente en él. Entonces, el mundo a mi alrededor cambió nuevamente. Ante mí se extendía un jardín que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era simplemente hermoso, era la perfección misma. Los colores de las flores, algunos familiares y otros más allá de la imaginación terrenal, brillaban con una luz interior. Los árboles se erguían altos, sus hojas brillaban como si susurraran alabanzas a Dios. Un río, diferente a cualquier otro en la tierra, fluía a través de la tierra, sus aguas brillaban con un tono dorado, llevando un sonido que no era solo agua, sino música, una armonía entretejida en la esencia misma de este lugar. Cada parte de la creación estaba viva, pero no de la forma en que yo había conocido la vida antes. Aquí, todo existía en perfecta unidad, sin que lo afectara la decadencia, el dolor ni el tiempo. Y entonces, los vi. Gente. Caminaban por el jardín con una alegría que iba más allá de la simple felicidad, era una especie de plenitud que solo podía surgir de la completa libertad. Sus rostros brillaban, no con la luz del sol, sino con algo más profundo, algo que irradiaba desde dentro. Algunos de ellos hablaban, pero no había palabras, solo comprensión, una conexión más profunda que el lenguaje mismo. Yo los conocía. No todos por nombre, no todos por recuerdo, sino por algo más grande. No éramos extraños, ni siquiera para aquellos a quienes nunca había conocido antes. Allí, en la presencia de Dios, cada alma estaba unida por el mismo amor. No había división, ni separación, ni carga del pasado. Éramos una familia, unida en la gracia de aquel que nos había traído a casa. Me volví hacia Jesús con el corazón lleno. ¿Es esto? Comencé, pero antes de que pudiera terminar, él asintió. Esta es la casa de mi Padre. Ante sus palabras, algo dentro de mí cambió. Había pasado toda mi vida creyendo, confiando y sirviendo, y ahora estaba en el lugar que siempre había anhelado. Las lágrimas corrieron por mi rostro, no de tristeza sino del peso del momento.
Pero justo cuando pensé que mi viaje había terminado, Jesús me miró nuevamente y vi algo en sus ojos. Objetivo. Hay más cosas que necesito mostrarte, dijo. La escena que tenía ante mí cambió de nuevo. El jardín seguía allí, pero a lo lejos vi algo nuevo, una gran ciudad que brillaba con un resplandor que superaba al oro o la plata terrenales. Sus muros, sus calles, sus cimientos mismos latían con una luz divina, como si estuvieran tejidos con la presencia de Dios mismo. Las estructuras no solo habían sido construidas, sino que estaban vivas con una belleza que reflejaba la gloria de aquel que las había creado. Vi ángeles, sus formas radiantes, moviéndose con un propósito. No eran figuras distantes, eran parte de este lugar, parte de su alabanza. Sus voces llenaban el aire con una canción tan pura, tan poderosa, que sentí que resonaba dentro de mí. Jesús se volvió hacia mí y me dijo: «Esto es lo que he preparado para quienes me aman». Las palabras no eran solo una promesa, eran una certeza. Una verdad tan absoluta que sabía que nada en toda la creación podría cambiarla. Y, sin embargo, mientras contemplaba el esplendor que tenía ante mí, sentí que algo más se agitaba en mi interior, un anhelo, no por ese lugar, sino por algo inacabado. Vi los rostros de aquellos que todavía estaban en la tierra. Aquellos que aún no sabían lo que yo estaba viendo. Aquellos que aún no habían comprendido la profundidad del amor de Dios, la realidad de su promesa. Jesús debió haber visto el pensamiento cruzar por mi mente, porque asintió. Aún hay más que debes entender. En un instante, todo volvió a cambiar. De repente, vi a través de sus ojos, no solo el cielo, sino también la tierra. Vi cada alma, cada persona luchando con el peso de sus propias cargas. Vi a quienes se sentían abandonados, perdidos, olvidados. Pero también vi la verdad: Dios nunca los había abandonado. Había estado allí en su dolor, en su tristeza, en sus momentos más oscuros, esperando. Vi a personas que albergaban odio y se negaban a perdonar porque creían que su dolor era demasiado grande. Pero también vi las cadenas que las ataban, la forma en que su negativa a soltar las cadenas las mantenía prisioneras. Y luego vi lo que sucedía cuando una persona perdonaba de verdad. Fue como si la luz atravesara la oscuridad. El perdón no consistía en excusar lo que se había hecho, sino en entregar la carga a Dios. Y cuando lo hicieron, cuando la pusieron en sus manos, vi cómo Él tomó ese peso, cómo lo llevó por ellos, cómo convirtió el dolor en algo redimido. Entonces la visión cambió nuevamente y vi algo que me sacudió hasta lo más profundo. Vi cuánto tiempo perdía la gente. No en el descanso, ni en las cosas que traen paz, sino en el miedo, en la duda, en las cosas que no tienen valor eterno. Vi cómo la gente iba en busca de riquezas, de aprobación, de placeres temporales, creyendo que tenían tiempo de sobra para recurrir a Dios más tarde. Pero después nunca llegó. Vi a quienes habían planeado buscarlo algún día, que se habían dicho a sí mismos que orarían más, confiarían más, vivirían más para Él, pero su tiempo se había acabado. No porque Dios no les hubiera dado oportunidades, sino porque habían elegido otras cosas, una y otra vez, hasta que fue demasiado tarde. Jesús me miró con sus ojos llenos de amor y tristeza. Creen que tienen tiempo, dijo, pero no me buscan. El peso de sus palabras presionó mi alma. La fe no consiste en esperar el momento oportuno, sino en elegir a Dios ahora. Entonces la visión cambió una vez más y vi algo que me llenó de esperanza. Vi a personas que habían vivido vidas sencillas, personas que el mundo nunca había notado, que nunca habían sido famosas ni poderosas. Y, sin embargo, aquí en el cielo, brillaban más que los nombres más célebres de la tierra. Porque Dios no mide como mide el mundo. Él no se fija en el éxito, la riqueza ni el estatus. Él se fija en el corazón. Él ve cuánto amor damos, cuánto confiamos en Él, cómo tratamos a los demás. Y al final, eso es lo que importa. Jesús se volvió hacia mí nuevamente, su voz llena de urgencia e invitación. Deben dejar de postergar su fe, dijo. Deben vivir para mí ahora. Y en ese momento supe lo que tenía que hacer. Jesús se volvió hacia mí y lo sentí incluso antes de que hablara. Debes regresar. Las palabras se asentaron en lo más profundo de mi alma. Quería quedarme. ¿Cómo podía irme de allí?
¿Cómo podía regresar al mundo sabiendo lo que me esperaba aquí? Pero los ojos de Jesús contenían amor y propósito. Hay muchos que necesitan oír lo que tú has visto. Muchos que están perdidos. Muchos que no entienden mi amor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Señor, susurré, quiero quedarme. Extendió la mano y tomó mis manos entre las suyas. En el momento en que su toque se encontró con el mío, la paz me inundó, no una paz de permanencia, sino una paz de confianza. Volverás, dijo, pero no volverás siendo el mismo. Respiré profundamente. Y susurré, confío en ti. Luego todo se volvió negro. La sensación de ser arrancada del cielo no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No fue doloroso ni aterrador, pero fue poderoso, como si la estructura misma de mi alma estuviera siendo atraída hacia algo inacabado. Sabía sin lugar a dudas que esa ya no era mi decisión. Ya había tomado mi decisión cuando le dije a Jesús que me iría. Estaba regresando. A medida que me alejaba de la luz divina, sentía que el cielo aún permanecía a mi alrededor, como si se estuviera imprimiendo en mi alma, asegurándose de que nunca lo olvidaría. No sabía cómo sería volver a mi cuerpo, adentrarme una vez más en el mundo del sufrimiento, de la limitación. Pero confiaba plenamente en él. Y entonces, de repente y para mi sorpresa, me quedé sin aire. Estaba de vuelta. La ráfaga de aire que llenaba mis pulmones era abrumadora. Mi pecho se expandió, mi cuerpo tembló y, cuando recuperé el sentido, tomé conciencia de lo que me rodeaba, el sonido de voces, jadeos de asombro y asombro, el débil resplandor de las velas, el susurro de oraciones que de repente se habían convertido en gritos de asombro. Podía sentir sus manos sobre mí, toques suaves y temblorosos en mis brazos, en mi frente, como si necesitaran confirmar que realmente estaba allí. ¿Hermana María? La voz estaba llena de incredulidad. Giré un poco la cabeza y vi sus rostros. Mis hermanas, las mujeres que habían estado a mi lado en la vida y en la muerte. Pero ellas no esperaban esto. Habían estado esperando que yo desapareciera en paz, que me deslizara de este mundo a los brazos de Dios. En cambio, estaba viva. Completamente vivo. Me incorporé sin esfuerzo y entonces me di cuenta de que no sentía dolor. La agonía que me había consumido durante meses, la debilidad insoportable, la lenta descomposición de mi cuerpo que alguna vez hizo imposible incluso los movimientos más pequeños, habían desaparecido. Me llevé la mano al pecho, donde una vez sentí el peso de mi enfermedad, pero no había nada. Ninguna enfermedad, ninguna fragilidad, solo fuerza. Yo fui sanado. Una de las hermanas, la hermana Agnés, dio un paso atrás, cubriéndose la boca con las manos y con los ojos llenos de lágrimas. Esto es imposible, susurró. Antes de poder responder, las puertas se abrieron de golpe. Los médicos acudieron rápidamente. Pude ver la sorpresa en sus rostros en el momento en que sus ojos se posaron en mí. Apenas unas horas antes, yo estaba muriendo. Ya les habían dicho a mis hermanas que se prepararan para lo inevitable. Y sin embargo, allí estaba yo. Uno de los médicos, el mismo hombre que me había tratado durante meses, se quedó paralizado en el sitio, con la boca ligeramente abierta en absoluta incredulidad. Esto no es posible, murmuró, sacudiendo la cabeza, como si intentara despertar de un sueño. Con manos temblorosas, sacó su estetoscopio y lo presionó contra mi pecho. Vi cómo fruncía el ceño con confusión mientras escuchaba. Luego comprobó mi pulso, mis reflejos, mi respiración. Un largo silencio llenó la habitación. Luego, finalmente, se volvió hacia los demás. Está completamente normal. No sufre ningún sufrimiento. No se siente débil. Tragó saliva y volvió a sacudir la cabeza. El tumor ha desaparecido. Las monjas se quedaron boquiabiertas, con las manos entrelazadas, incrédulas y asombradas. Alguien susurró, un milagro, y en ese momento supe que tenían razón. Fue un milagro. Pero eso ya lo sabía. Porque había estado con Jesús. La habitación quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. Hermana María, preguntó alguien sin aliento, ¿qué pasó? Respiré profundamente para tranquilizarme. ¿Cómo podría poner en palabras lo que acababa de experimentar? ¿Cómo podría describir la gloria que había presenciado, el amor en el que me había encontrado, la verdad que había sido depositada en mi corazón? Encontré sus miradas, mi voz firme pero llena de emoción. Estuve con él, dije suavemente. Estuve en el cielo. Vi el reino que él ha preparado para nosotros.
Y hablé con Jesús. Una oleada de sorpresa y reverencia recorrió la sala. Algunas de las hermanas más jóvenes se llevaron las manos al pecho y tenían los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las mayores, las que habían pasado décadas en oración y fe, simplemente asintieron con la cabeza, con expresiones llenas de profunda comprensión. Uno de los médicos, un hombre que siempre había parecido escéptico respecto a la fe, dio un paso vacilante hacia adelante. ¿Viste a Jesús? Su voz era apenas un susurro. Me volví hacia él y asentí. Sí. El aire de la habitación se sentía cargado, lleno de algo que estaba más allá de la comprensión humana. La presencia del cielo todavía flotaba a mi alrededor y supe que ese momento no era solo para mí. Jesús me había enviado de regreso con una misión. Y ahora, era el momento de cumplirlo. Desde ese momento supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. La noticia de mi regreso se difundió rápidamente. La gente venía a verme, no solo del convento, sino de iglesias vecinas, de la comunidad, incluso desconocidos que habían oído la historia imposible de una mujer que había muerto y había regresado completamente sana. Tenían preguntas. ¿Cómo era el cielo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo era estar en su presencia? Y así les dije. Hablé del amor que llenaba cada rincón del cielo, un amor más profundo que todo lo que pudiéramos experimentar en la tierra. Describí la luz, la belleza, la unidad. Les hablé de las personas que había visto, aquellas que habían sufrido en vida pero que ahora estaban radiantes y libres. Las que habían vivido con fe, las que habían confiado en la misericordia de Dios incluso cuando se sentían indignas. Pero más que nada, compartí el mensaje que Jesús me había dado. La fe no es solo creer que Dios existe. La fe es elegir vivir para el cada día. Les conté lo que Jesús me había mostrado, que hay tanta gente que vive distraída, atrapada en las preocupaciones, en las cosas materiales, en las preocupaciones pasajeras. Dicen que algún día buscarán a Dios, que orarán más, confiarán más, amarán más, pero siempre piensan que hay más tiempo. Y, sin embargo, el tiempo nunca está garantizado. Jesús me había enviado de regreso porque había muchos que todavía estaban perdidos, muchos que no entendían que el tiempo de buscarlo era ahora. Algunos me creyeron inmediatamente. Lo vi en sus ojos, en la manera en que escuchaban con asombro, sus corazones despertados por la verdad. Algunos cayeron de rodillas, llorando, con su fe renovada. Algunos me dijeron que se habían sentido lejos de Dios, que habían dudado, pero ahora lo sabían. Pero otros se mostraron escépticos. Desestimaron mi testimonio como una alucinación, un sueño, un truco de la mente. Me dijeron que el cerebro juega trucos cuando el cuerpo se está muriendo, que lo que vi no era real. Algunos incluso me dijeron que debía permanecer en silencio. Que la gente piense que estoy imaginando cosas. Pero ¿cómo podría permanecer en silencio? Me habían enviado de regreso con una misión. Y no pude alejarme de ellos simplemente porque algunos se negaron a escuchar. Entonces les hice la pregunta que Jesús había puesto en mi corazón. ¿Estás viviendo verdaderamente para Dios? ¿O estás esperando algún día? Porque algún día nunca está garantizado. Viajé a todos lados que pude y hablé con cualquiera que quisiera escucharme. En las iglesias, en pequeñas reuniones, incluso en los espacios tranquilos donde una sola alma dudaba, compartí lo que había visto, lo que me habían dicho. Algunos lloraron mientras escuchaban, sus corazones se abrieron bajo el peso de la verdad. Otros miraron hacia otro lado, no dispuestos a enfrentar la realidad de que sus vidas no estaban verdaderamente alineadas con Dios. Pero hablé de todos modos. Porque esa era la razón por la que había regresado. Jesús me había mostrado cuánto tiempo desperdicia la gente, no en descanso ni en los deberes necesarios de la vida, sino en temor, en dudas y en distracciones sin sentido. Construyen su vida en torno a cosas temporales, riqueza, éxito, reputación, sin darse cuenta de que nada de eso importará en la eternidad. El mundo mide el valor por el estatus. Pero Dios mira el corazón. Lo había visto en el cielo. Los que más brillaban no eran los más ricos, ni los más poderosos, ni aquellos a quienes el mundo había celebrado. Eran los que habían amado con pureza, los que habían dado en secreto, los que habían confiado en él incluso cuando tenían miedo. Y luego compartí la pregunta que había pesado tanto en mi alma: ¿estás esperando para buscarlo? Porque algún día nunca está garantizado. Una tarde, un hombre vino a escucharme hablar. Se sentó en silencio en el fondo, con las manos cruzadas y el rostro indescifrable. No reaccionó como los demás, no lloró, no hizo gestos de aprobación,
No mostró ningún signo de que mis palabras lo hubieran conmovido. Pero cuando me iba, él se me acercó. «Hermana María», dijo en voz baja, «no sé si te creo». Lo miré a los ojos sin dudarlo. «Entonces, ¿qué te trajo aquí?». Dudó un momento y luego exhaló, «Miedo». Me contó su historia. Había tenido éxito, era respetado, era un hombre que había construido su vida sobre todo lo que el mundo le decía que importaba. Pero algo faltaba, un vacío que nunca pudo llenar, un dolor inquietante que nunca pudo silenciar. Y entonces, un día, le diagnosticaron una enfermedad terminal. Su tiempo se estaba acabando. Y de repente, todo lo que había construido, su riqueza, sus logros, su reputación, no significaba nada. «Toda mi vida he pensado que tenía tiempo», admitió. «Que algún día buscaría a Dios. Que algún día estaría listo». Su voz temblaba. «Pero ahora, no sé si es demasiado tarde». Alcancé su mano y la sostuve suavemente. «Nunca es demasiado tarde». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Pero, ¿cómo sé que él me aceptará? Después de todo?» Sonreí. «Porque lo vi. Vi a los que habían dudado. Vi a los que habían fracasado. Vi a los que habían estado perdidos durante tanto tiempo. Y, sin embargo, cuando se volvieron a él, incluso en su último aliento, él les dio la bienvenida a casa». Sus hombros temblaron mientras un sollozo se le escapó. En ese momento inclinó la cabeza y oró, verdaderamente oró, por primera vez en su vida. Y cuando susurró su rendición a Dios, lo supe. Por eso había regresado. Mi testimonio se difundió rápidamente. Algunos lo calificaron de milagro, otros lo descartaron como ficción. No me importó. No me habían enviado de regreso para convencer a la gente. Me habían enviado de regreso para decirles la verdad. Algunos me escucharon, otros no. No me correspondía a mí decidirlo. Pero nunca dejé de hablar. Porque había visto lo que me esperaba al otro lado. Y supe que un día, cada persona con la que hablara estaría delante de Jesús, tal como yo lo había estado. Y ellos lo conocerían. O se darían cuenta, demasiado tarde, de que habían pasado toda su vida esperando un momento que nunca llegaría. Una noche, mientras estaba sentada en mi habitación en el convento, cerré los ojos y susurré una oración. «Señor, ¿estoy haciendo lo suficiente?». No esperaba una respuesta. Pero entonces, suavemente, en lo más profundo de mi alma, lo sentí. Una presencia. No como lo había visto en el cielo, no en el pleno resplandor de su gloria, sino gentil, cercano, como si estuviera a mi lado. Y oí su voz. «Estás exactamente donde necesito que estés». Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras la paz llenaba mi corazón. Había anhelado quedarme en el cielo. Pero ahora lo sabía, esta era mi misión. Hablar. Para advertir. Para despertar a los que aún tenían tiempo. Porque un día, ellos también darían su último aliento. Y cuando ese momento llegó, nada más importaría excepto una cosa. ¿Lo conocían? ¿Y los conocía? A medida que pasaron los años, mi testimonio nunca se desvaneció. Seguí hablando, compartiendo, recordando a todo aquel que quisiera escucharme que nuestro tiempo en esta tierra es fugaz y que la eternidad no es un concepto lejano, es una realidad que nos espera a todos. Vi vidas cambiar. Vi a personas entregar su corazón a Dios, dándose cuenta por primera vez de que la fe no es algo que se pueda postergar. Que el mundo y sus promesas vacías nunca satisfarían el anhelo más profundo del alma. Pero también vi a otros alejarse. Algunos se negaron a escucharme. Otros se burlaron y desestimaron mis palabras como una fantasía. Algunos creyeron, pero todavía dudaban, todavía se aferraban a la ilusión de que tenían tiempo. Y mi corazón se dolía por ellos. Porque sabía lo que me esperaba. Sabía lo que había visto. Y supe que, me creyeran o no, la verdad seguía siendo la misma. Un día, ellos estarían delante de él. ¿Y serían bienvenidos a casa? ¿O se darían cuenta, en ese instante final, de que habían desperdiciado la única oportunidad que se les había dado? Ahora, cuando me acerco nuevamente al final de mis días, no siento miedo. Ya he recorrido este camino antes. Sé lo que me espera. Sé que cuando dé mi último suspiro, Jesús estará allí, tal como estuvo antes. Pero antes de irme, debo preguntarte una última vez.
¿Estás viviendo verdaderamente para Dios? ¿O estás esperando algún día? Porque algún día nunca está garantizado. Un día, tu tiempo se acabará. Y cuando ese momento llegue, nada más importará. No es tu trabajo, no es tu riqueza, no tus logros, no las opiniones de los demás. Solo una cosa quedará. ¿Lo buscaste? ¿Lo amabas? ¿Le entregaste tu vida? La elección es tuya. Pero no tienes la eternidad para lograrlo. Elígelo ahora, mientras aún tengas tiempo. Gracias por ver el video. Si este testimonio te ha llamado la atención, dale me gusta, compártelo y suscríbete para que más personas puedan escuchar esta poderosa verdad.